Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a hablar del mercado de trabajo, sin lugar a dudas, uno de los datos y uno de los sectores más sensibles para cualquier sociedad. Y la pregunta allí es, ¿hay una luz amarilla encendida o no? Nico, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, yo creo que sí, que ya a esta altura la hay. Tal vez no sea una luz de alarma, de esas que van acompañadas de alguna sirena, pero ciertamente que hay una alerta, ¿verdad? Nosotros no le queremos dar dramatismo excesivo porque estas cosas en la economía suceden y lamentablemente hay fluctuaciones con el mercado de trabajo. No parece que estemos en una crisis ni nada parecido ni de cerca. Pero hay un problema remitido a algunos sectores, pero también hay un problema más de fondo. ¿Qué pasó? El dato de desempleo en el mes de abril llegó al 8,1%, es el máximo de los años 2009-2010. Ya mirando desde ese punto de vista es un llamador, llama la atención. Además tuvo un aumento bastante importante respecto al año pasado, de casi 1,5 puntos. Y se explica por la caída en el empleo, en la cantidad de puestos de trabajo. Aquí tenemos una gráfica en la que mostramos la evolución del empleo en lo que son trimestres móviles. ¿Qué es la tasa de empleo? Vamos a recordarlo. Es el porcentaje de gente de más de 14 años que efectivamente tiene trabajo, ¿verdad? Bueno, ese porcentaje, si ustedes se fijan allí, estuvo por un periodo importante en el eje del 60%, incluso llegando al 61% en algún momento. Hay una primera caída, que es cuando empieza a declinar la obra de Monte del Plata, ya no empleaba tanta gente, algunas otras obras de la construcción que mermaron y a un efecto más bien regional. Después se recupera nuevamente con el impulso de la obra pública y algunos otros factores, y transcurre un año 2014 muy bueno en términos de empleo. Ahora bien, se superó esa etapa, empezaron a reducirse algunas obras públicas, cae el empleo en la construcción, y a eso se agrega, y por eso decimos sectoriales, algunos efectos en algunas industrias. La construcción y la industria están con caída en los puestos de trabajo, y eso impacta en la cifra general. Hay además algunos otros sectores de los servicios y de algunos otros sectores del trabajo en general que también está con alguna reducción, y eso ha llevado entonces a la tasa de empleo a niveles mínimos como en aquel periodo, y si evitamos el periodo ya no tenemos que ir más atrás. Por eso, cuando se pierden puestos de trabajo y sigue habiendo más o menos la misma cantidad de gente que lo buscaba y ya no lo consigue tan fácil, pasamos a la siguiente placa. Lo que pasa es que hay un aumento en el desempleo, como allí se ve, máximos desde el año 2010. Acá estamos hablando de trimestres móviles, el último trimestre móvil da 7,5, pero la cifra puntual de abril da 8,1, que obviamente es una preocupación. Digamos que esto es una tendencia que seguramente va a, no sé si seguir hacia arriba, pero por lo menos a mantenerse dentro de estos niveles, porque no parece que la industria tenga por ahora muchas facultades de recuperación. Estamos en el primer año de un nuevo gobierno. Si bien hay un determinado marco de garantías, el Uruguay ha mejorado en su calificación de deuda y el gobierno ha dado un determinado signo de estabilidad económica, hay muchos empresarios que están, desencillando para ver si aclara, y el propio gobierno también está con una necesidad de ajustar las cuentas fiscales, y eso va a implicar que algunas obras... Algún freno se va a pisar, sobre todo en la inversión pública. Exactamente, ¿no? Entonces no es un retroceso, pero seguramente aquellos años, aquel entorno de tanto empleo generado realmente en forma muy intensa, seguramente ya no se vuelva a repetir. Esto es muy difícil de vaticinar, puede haber algunos otros efectos, hay que ver qué pasa en la región. Estaba escuchando, por ejemplo, al economista Marcel Bayán. Él decía, hoy el Uruguay, contrariamente a lo que era hace 10 años atrás, en su empleo está muy expuesto al exterior. Y eso es un dato importante. En la medida que los temas de exportación sigan con alguna dificultad, seguramente se va a ver. Se han visto problemas, supongo que vienen atados al tema precios, en el sector lácteo, el sector automotriz, lo que decías de la construcción, ¿no? Ahí está, es decir, tenemos construcción que había llegado a niveles tan altos que era bastante esperable y lógico que bajaran, y eso se está viendo. Además, lo que tú decías, en la industria, no solo los lácteos, 2 plantas que cerraron definitivamente, es un golpe duro. Las terminales automotrices que generan mucho empleo directo, pero también indirecto, porque son servicios que se van dejando de hacer, cuestiones. Todo eso tiene un derrame en la economía que es un todo integrado, y la industria es muy vertebral. Entonces, si se pierde un empleo industrial directo, seguramente tendés a perder 2 o 3 empleos indirectos en el mediano plazo. Por eso es que todo esto importa. Bueno, están los mecanismos pendientes
seguro de paro, algunos otros mecanismos para reconvertir a la gente que se queda sin trabajo, pero es un escenario bastante más complicado que antes. Y estamos en un año, además, Nico, clave en cuanto a que, bueno, hay que empezar a negociar salarios, por ejemplo. Tal cual. Y con esa realidad arriba de la mesa, bueno, el PIT-CNT por un lado dice en 5 años el país va a crecer un 15% y eso tiene que ir a reflejarse en los salarios. Bueno, los industriales que dicen no es así y se van a perder puestos de trabajo. Tenemos dos gráficas para poner en contexto esto, que creo que los televidentes de Pensar Economía las van a valorar. La primera es esta gráfica del salario real. Se viene una nueva ronda y claro, todos los trabajadores quieren seguir aumentando el salario real como ocurrió en estos años. Fíjense ustedes que el salario real después de la caída de la crisis se recuperó hacia el año 2009 y de ahí en adelante siguió creciendo y está cerca de 20% de lo que estaba por allá por el año 98-2000, que fue el último gran momento que tuvo la economía uruguaya. Y está en su máximo desde los años 70. Es decir, el salario real promedio de la economía está en su máximo en 40 años. Mirándolo desde ese punto de vista uno dice, bueno, la verdad es que más allá de que todos los trabajadores quieren y queremos seguir avanzando en nuestra capacidad de compra y nuestro poder adquisitivo, el ministro de Economía decía, bueno, hay que valorar lo que se logró. Claro, de la posición del ministro de Economía es entendible, pero al mismo tiempo tiene algo de fundamentado. La economía no tiene por qué estar obligada, y la negociación salarial tampoco, a tener un derrotero permanente de crecimiento. Dadas las circunstancias, parece esperable que pueda haber un cierto freno, que no quiere decir un retroceso. Ahora bien, hay distintas realidades. Este es un sector que es este indicador de salario real es el índice medio de salario, que es un promedio del INE. Claro. Dentro de eso hay sectores que sí, por eso te iba a decir, hay sectores que de repente con mucho empleo y con bajos salarios, y hay otros que están mejor, ¿no? Claro, y además allí empieza a incidir la fortaleza sindical. Los sindicatos que son fuertes estructuran sus demandas, no pierden puesto de trabajo y buscan más salario. Bueno, eso claro, dependiendo del sector puede tener consecuencias para otros trabajadores, claro, si es que eso le carga demasiados costos a la economía. Esto está estudiado y a la larga, cuando la cosa se complica, siempre empieza a haber una cierta compensación y como se dice en la jerga económica en inglés, trade-off entre el empleo y el salario. Claro, a los trabajadores no les gusta entrar en eso, no me digan que pierdo el empleo cuando reclamo salario. Yo creo que mantener el empleo y aumentar el salario es lo que ha pasado en los últimos años. Este año parece difícil, va a haber que privilegiar más el empleo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Algo que tú preguntabas, bueno, ¿qué pasa con el crecimiento de la economía? ¿Cómo se ha traducido eso? ¿Realmente se vio en el bolsillo de la gente o no? Bueno, vamos a comparar, esta es una gráfica que nunca había hecho antes, y creo que es interesante analizarla con los televidentes, porque la economía uruguaya tiene, ustedes ven allí en azul, el crecimiento que ha tenido. Nosotros pusimos el año 98 como base 100. Estos son índices, no es una comparación de cantidades, claro, ¿verdad? Quiero ser claro en esto. El PBI cayó en la crisis, casi un 15%, y después se recuperó. ¿Y qué pasó? No con el salario, ¿qué pasó? Con la masa salarial. Y nosotros hicimos un cálculo muy sencillo, es una estimación, es una aproximación. Multiplicamos el índice de salario, pero por la tasa de empleo, y la tasa de empleo ajustada por la población. Porque en Uruguay no solamente aumentó el salario, sino que aumentó el empleo como tasa y la cantidad de trabajadores porque la población ha ido aumentando. Entonces, la tasa de empleo aumentó, pero además es una tasa de empleo de cada vez más gente. Moderadamente, pero es más gente al fin que se vuelca al mercado de trabajo. La multiplicación de todo eso nos da una estimación de la masa salarial que tuvo. Primero se despegó del PBI allí momentáneamente, eso es lo que sucede cuando el PBI empieza a caer y el mercado de trabajo no reacciona tanto, y después sí tiene una grave caída. De ahí en más se empareja con el PBI, si bien en términos de índice no lo alcanza, yo diría que ha tenido un gran desempeño la masa salarial. El PBI ha traducido prácticamente en un 100% su crecimiento a la masa salarial. Hay que ver también que en términos matemáticos una diferencia pequeña como es allá arriba, es bastante menos que una diferencia del mismo tamaño abajo, en términos proporcionales. Por lo tanto, yo diría que ha habido un buen traslado, si bien hay ciertos sectores que podrían aspirar a algo más, hay un buen traslado de la producción uruguaya al salario. Lo que queda pendiente es ver si ese salario está siendo realmente productivo, de manera de que el PBI pueda seguir creciendo y seguir con ese círculo virtuoso de más crecimiento y más ingresos de los trabajadores. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.